Ustedes me dicen si ven bien y si escuchan bien. Sí, se ve perfecto, Jorge. Bárbaro, perfecto. Hay un poco de ruido en la oficina, estoy tratando de ver si lo puedo eliminar, pero cualquier cosa me avisan, sobre todo por el audio. Bueno, a ver. Yo quiero plantear inflamación desde dos puntos, porque tanto en injuria como en defensa, si bien la mesa más inmediata es la de injuria, en realidad inflamación es un tema que atraviesa todo tercer año, ¿no? Todo el ciclo de prevención de la enfermedad. Y permite entender la patología que van a ver a partir del año que viene en el ciclo de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. ¿Quién tiene inflamación en el planeta? Todos. O sea, hay 7.000 millones de personas, que es el número total de habitantes que tiene nuestro planeta, que tienen inflamación, porque inflamación es una respuesta tan básica que prácticamente es para nosotros como respirar. Necesitamos la inflamación casi como necesitamos respirar. ¿Por qué? Porque cada cosa, cada acción que tiene el ser humano, cada contacto que tiene con algo en el ambiente, tiene muchas veces respuestas necesariamente defensivas frente a las injurias. Vivimos en un mundo donde todo el tiempo nos están injuriando, desde un pequeño golpe hasta una pequeña entrada de gérmenes, todo, un cambio de temperatura, etcétera. Todo lo que agrede de alguna manera va a producir una respuesta rápida, muy interesante, muy básica, que es la inflamación, que ya está descrita desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. O sea, esto no es nuevo, la observaron nuestros antecesores. Ya acá tienen una imagen de Celso, que fue uno de los primeros que describe la inflamación. La inflamación toma carácter defensivo, pero también la inflamación es una enfermedad en sí misma. O sea, si la inflamación persiste, no nos hace bien en algún contexto, a pesar de que esté hecha para defendernos. Entonces, tenemos que verla desde varias aristas. La inflamación está dentro del sistema inmune innato o inespecífico, que no tiene nada de inespecífico, ya se sabe, pero bueno, se sigue clasificando así. El sistema que ustedes conocen, que está constituido por barreras, secreciones, bueno, y la inflamación como uno de los puntos más complejos de la inmunidad. Vamos a pasar todo esto porque es nada más que un recuerdo de las barreras que forman el sistema inmune innato, barreras químicas, recién veíamos la piel como una barrera física, todo lo que es la barrera epitelial, los receptores que se denominan de reconocimiento de patrones en la inmunidad innata, que todo esto lo van a ver en defensa, y por último la inflamación. O sea, no está la inflamación solita como un punto de nuestro sistema inmune, sino que está en el contexto de una gran parte del sistema inmune que se llama sistema inmune innato. No se preocupen ahora los que están por rendir injuria, porque eso va a ser patrimonio de los exámenes de defensa. Pero sí esto. A ver, la inflamación, vamos a definirla, es una reacción de la microcirculación caracterizada por desplazamientos del líquido y leucocitos de la sangre hacia el compartimento extravascular. O sea, es necesariamente una respuesta circulatoria, ahora vamos a ver por qué, o sea que se necesita sangre, pero también se necesita tejido conectivo, porque los líquidos y las células que van a salir de la sangre van a tener que ir necesariamente al tejido conectivo. Nosotros hablamos de tejidos vascularizados, son los escenarios de la inflamación. Es una reacción de ese tejido frente a la lesión local, a una lesión, y tiene, pero, numerosísimas causas. Yo
hace un rato nombraba algunas, microorganismos, traumatismos, quemaduras, los mismos infartos, o sea, el mismo tejido conectivo vascularizado que da origen a la inflamación, cuando no hay circulación y se produce el infarto, también genera respuestas inflamatorias alrededor, en la parte que queda con circulación. Entonces, causas hay un montón. Nosotros vamos a poner simplemente un ejemplo traumático. Acá tenemos una persona que se clava un clavo, se clavó en la piel, es una especie de diseño medio rudimentario, esquemático, y lo que mostramos acá es algo que tomémoslo como casi intuitivo al concepto para entender. Porque uno de los grandes, o las grandes dudas que surgen cuando uno lee cualquier texto sobre inflamación es cómo aparecen los grandes actores de la inflamación, que son los mediadores químicos. Los mediadores químicos son un montón de moléculas que, bueno, en el libro de Robbins tienen decenas nombradas en diferentes tablas. Nosotros acá yo las resumí en 4, pero son, como ya les digo, muchas, muchas más. Histaminas, serotonina, prostaglandinas, leucotrienos, moléculas de diferente origen, pueden ser lipídicas, pueden ser proteicas, hay algunas incluso que son más chiquitas, son polipeptídicas, pero estas moléculas comparten la característica de activar el proceso inflamatorio y entonces les llamamos mediadores químicos, porque terminan siendo químicas, mediadores químicos de la inflamación. Histamina, serotonina, prostaglandinas, leucotrienos. ¿Cómo aparecen estos actores acá? Yo les hice una referencia, como les decía recién, muy intuitiva. El clavito rompió el tejido y el tejido está constituido por células y acá estamos representando una célula rota. Es decir, el clavo rompió. Las células rotas liberan, en su interior tienen mediadores químicos. Esto es uno de los factores. Hay mucho más y por ahí no está bueno para meter tanto dentro de lo que va a ser un diagrama, que les quiero mostrar ahora, pero ustedes tienen que tener en cuenta que hay un montón de células en el tejido conectivo que frente a algunos factores físicos responden liberando mediadores químicos también sin necesidad de ser destruidas. Un ejemplo recontra clásico es el mastocito, por ejemplo. Ustedes cuando vienen, siempre hay que tener relación con lo que ustedes estudiaron antes, ¿no? Cuando están estudiando tejido conectivo, desde primer año hasta tercero, siempre veían al mastocito como una de las células típicas estacionadas en el tejido. Ustedes estudiaron el fibroblasto como la principal célula, el fibrocito, el mastocito, los macrófagos. El mastocito es una célula impresionante, tiene un montón de funciones. Con solo desestabilizar un poquito la membrana, o sea, que la membrana se mueva un poco de una manera un tanto anómala o reciba algún estímulo físico importante como calor extremo, etcétera, de repente esa célula va a liberar mediadores químicos rápidamente. Por ejemplo, la histamina. Entonces digo, no es, bueno, también prostaglandina y leucotrieno y otros más. No es solo la destrucción celular la que libera mediadores químicos, también hay células reactivas en el tejido conectivo que frente a algún daño, sin necesidad de romperse, también liberan mediadores químicos. Eso da origen a un esquema que podemos tomar desde acá. O sea, se rompió el tejido, aparecen los mediadores químicos. Esos mediadores químicos van a dar origen a un montón de respuestas que las vamos a ver en este momento. Imagínense también que por la ruptura de esta piel de este señor y el ingreso del clavo, entran gérmenes. Yo los puse acá en rojo. Estos gérmenes son muchísimos, hay una gran variedad, pero por ejemplo, nada más que para este ejemplo, podrían ser estafilococos.
grandes habitantes de nuestra piel, que ahora entraron porque se rompió la barrera cutánea. En este caso, los estafilococos pueden ser agentes que rompan células, que activen a los mastocitos, por ejemplo, a través de unos receptores que se llaman receptores de reconocimiento de patrones, que los van a ver en defensa. Y también puede ser que el mismo estafilococo tenga en su membrana moléculas que actúan como mediadores químicos. Entonces, volvemos a lo mismo, y perdón que me detenga tanto en esto, pero o porque la célula se rompió por un factor físico, o porque los mastocitos detectaron factores físicos, o porque entraron gérmenes que destruyen células, o por los mismos gérmenes que tienen mediadores, ahora este tejido donde esta persona se clavó el clavo está llena de mediadores químicos. Los mediadores químicos, en general, todos producen más o menos los mismos efectos. Después cada uno tiene sus particularidades y después las charlamos. Pero una de las cosas que tienen en común es que pegando en receptores de las células musculares lisas de los vasos sanguíneos producen vasodilatación. Ese fenómeno yo lo nombré como 1. Eso permite que llegue a la zona mucha más sangre que por donde tienen que llegar los líquidos y la célula. El líquido y la célula. Otro efecto de los mediadores químicos es pegando en las células epiteliales de los capilares, generar que las células epiteliales se contraigan. Eso permite que células de las que van a ser las que tienen que migrar hacia el tejido conectivo, los glóbulos blancos, puedan salir. Y también que pueda salir líquido. Acá ven una célula que logró pasar la barrera. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, la distancia que tenemos acá es mucho mayor que acá. Esto es lo que llamamos aumento de la permeabilidad vascular. Esto no es mágico, sino que es mediado a través de receptores específicos para mediadores químicos en esta célula, en la célula epitelial. Permite que las células epiteliales se contraigan y dejen un espacio mayor. A partir de ahí, entonces, van a pasar células, como estamos viendo acá, glóbulos blancos, y agua y proteínas. ¿Es mágico que la célula sale? No, porque cuando los mediadores químicos pegan en las células epiteliales, vamos a llamarle si quieren células endoteliales, se exponen en esas células endoteliales una gran cantidad de moléculas de adhesión. Entonces, los mediadores químicos también permiten la adhesión de los glóbulos blancos a la célula endotelial, que empiece a hacer un giro, un rolido, que cambie de forma y que se termine metiendo por acá. Todo eso es parte del proceso que generan los mediadores químicos. No lo nombro para no hacer tan grande el gráfico. Les cuento que para mí es más importante que ustedes adquieran estos conocimientos más grandes y después igual pueden profundizar, si quieren, con los mediadores estos que les decía, por ejemplo, las moléculas ICAM, LCAM, BCAM, que son los mediadores que se ponen acá para adherir a las células, ¿no? Otro fenómeno es que esta célula, glóbulo blanco, puede ser un neutrófilo, un monocito, etcétera, tiene que llegar a la zona donde se produjo la lesión. Esta célula no va a ir para este lado, sino que va a ir para este. ¿Por qué? Porque se va a ir pegoteando a los mediadores químicos. ¿Por qué? Porque tiene receptores en su membrana para mediadores químicos. Entonces, va hacia el lugar donde más mediadores químicos hay. Ese proceso se llama taxis químico o quimiotaxis. Básicamente un taxi, un transporte químico. Ahí lo ven. Y acá llegó. Lo agrandé un poquito. Puse N/M porque son los más importantes, o los neutrófilos o los monocitos. Ustedes saben, estudiaron también glóbulos blancos, y saben que los neutrófilos y los monocitos van a ser los actores más importantes en número. Si bien los neutrófilos son los más importantes en número, no hay ninguna duda, pero también van a atravesar esta barrera otras células polimorfonucleares, como por ejemplo el basófilo, van a pasar también por acá, y es muy importante en el proceso que van a ver después en defensa, linfocitos T citotóxicos activados, es decir, va a haber un montón de
de quimiotaxis hacia este sector, pero los que más van a dominar la escena van a ser los neutrófilos, por el número. Y son los que más interesan en la respuesta aguda, en esta respuesta inflamatoria. Llegan al lugar y al haber mediadores químicos pegados alrededor de las, por ejemplo, bacterias, como en este caso el estafilococo, se van a pegar y van a producir un fenómeno llamado opsonización. O sea, opsonización significa facilitar la digestión. Los neutrófilos, ustedes saben, lo estudiaron desde el principio de los tiempos en crecimiento y desarrollo, que el neutrófilo come, opsoniza, endosita, pero no endosita cualquier cosa. Endosita, por ejemplo, bacterias porque tienen receptores específicos, las bacterias y los neutrófilos. Las bacterias tienen determinados ligandos y los neutrófilos tienen determinados receptores para bacterias. Pero un neutrófilo come mucho más rápido si además esa bacteria está saborizada, vamos a decirlo entre comillas, con mediadores químicos. Eso se llama opsonización. Saborizar o facilitar la endocitosis. Y por supuesto, los mecanismos intrínsecos de destrucción, que a veces son posibles y a veces no, tienen activación por parte de los mediadores químicos. O sea, los mediadores químicos también activan los mecanismos intrínsecos que tiene el neutrófilo. Chicos, me veo obligado a preguntarles si hasta acá vamos bien. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Sí. Muy bien. Perfecto. ¿Saben una cosa? Como estoy viendo mi presentación, porque no veo lo otro, no los veo a ustedes, les pido porque no estoy viendo el chat. Si alguno tiene alguna duda muy importante y me la quiere preguntar, abre el micrófono y pregunta. Hola, Bárbaro. una pregunta. Perfecto. Acá tienen una imagen de un neutrófilo migrando, ¿ven? Acá yo lo voy a mostrar con la punta de la flecha. Este es el neutrófilo y está migrando. Profe, tengo una pregunta. Miren cómo lo comió, hizo la endocitosis. Fíjense, o sea, es una imagen de microscopía electrónica. Ahí estoy con la pregunta, yo para que no se me pase la imagen. Es una imagen, por supuesto, aceleradísima, porque esto es un proceso que demora horas, capaz, o minutos, pero fíjense cómo, gracias a la quimiotaxis, el neutrófilo se movió y a su vez se comió a este germen. Y miren acá un proceso de endocitosis. Miren lo que es esto. Impresionante. O sea, la célula es esta, el neutrófilo es este. Todo esto. Todo esto es el neutrófilo. Y se comió a dos bacterias. Acá están. ¿Las ven? Y fíjense cómo hizo la endocitosis. Después, esto ya es artefacto de la imagen, ¿no? Ahora lo que pasa ahora, esto de que se mueven acá, es porque, bueno, está filmado también con mucha distancia, porque esto no es así de rápido, ojalá fuera así de rápido. Después empieza todo el proceso donde se mezcla, miren, acá están todas las enzimas, acá, que después se mezclan en el fago lisosoma para terminar destruyendo. Perdón, ahora sí, escucho la pregunta. Sí, la pregunta es como que los neutrófilos van a opsonizar la bacteria. Exacto. Okay. Es así. Perdón, te dije exacto y no está del todo bien. No. Los mediadores químicos permiten la opsonización. ¿Y qué es la opsonización? Es el proceso por el cual un neutrófilo fagocita mucho más fácil. Porque el neutrófilo por sí solo puede fagocitar, pero capaz que gracias a los mediadores químicos opsonizan, capaz que, no sé, te voy a decir un número que capaz 100 veces más fácil. Es un número errático igual, pero opsonizar significa facilitar la acción de los neutrófilos en la fagocitosis. ¿Y quién produce la opsonización? Los mediadores químicos.
¿Se Dale, entiende? gracias. Sí, sí, ¿Y sí, los mediadores gracias. químicos por qué vienen? Y aparecen en respuesta a la lesión. También los mediadores químicos van a llegar hasta las neuronas que están en la zona, activándolas. Van a producir activación de las neuronas del dolor o del prurito. Depende de qué mediadores. Por ejemplo, la histamina produce más que nada activación de las neuronas de la picazón o el prurito, mientras que la serotonina, las prostaglandinas y los leucotrienos producen más que nada activación de las neuronas del dolor. Pasa nomás, no pasa nada. La activación de las neuronas del dolor o del prurito va a generar señales hacia el sistema nervioso para que la persona se dé cuenta de que acá hay algún problema. Y eso está bueno, tiene su eficacia, a pesar de que después nosotros tratemos de combatir el dolor o el prurito. Por ejemplo, cuando tomamos una sustancia como el ibuprofeno para el dolor, lo que estamos bloqueando son la síntesis de prostaglandina. Ustedes estudiaron que las prostaglandinas derivan de los lípidos de membrana y hay una serie de enzimas que llevan hasta generar prostaglandina. Una de ellas es la ciclooxigenasa. El ibuprofeno inhibe las prostaglandinas porque inhibe la ciclooxigenasa y entonces baja el dolor porque el sitio de inflamación produce menos prostaglandina. Cuando les pica algo, es la histamina pegando en las neuronas del prurito. Cuando toman un antihistamínico, como la loratadina o la cetiricina, lo que están tomando es una droga que bloquea los receptores de histamina, entonces deja de picar. Digo esto para que entiendan que este proceso es universal. O sea, prácticamente la mayoría de los dolores crónicos que tenemos provienen de sectores inflamados. Y vamos a verlo ahora con mucho más detalle. Nos volvemos a meter en la historia. Celso y otros. Una cosa que me parece fundamental cuando ustedes estudien cualquier cosa que tenga que ver con el área de injuria y defensa, es que cualquier proceso patológico siempre lo entiendan como el primer día. Etiología, fisiopatología y clínica de la enfermedad. La etiología es la causa. La fisiopatología es todo lo que sucede en el tejido o en nuestro cuerpo que no es normal. O sea, porque ustedes en primero y segundo año, y en algunas cositas de tercero, como hemostasia o grupo sanguíneo, y desde primer año con todos los temas, entendían el funcionamiento normal, la fisiología. Pero la fisiología da cuenta de lo normal para poder entender lo patológico. ¿Qué pasa? En algún momento un mecanismo de la fisiología se descompone y para poder entender bien qué vamos a hacer con el paciente, tenemos que entender cómo se descompuso. Cómo se descompuso el mecanismo fisiológico que acá estamos viendo es la fisiopatología. Siempre, si entendemos la fisiopatología, por supuesto hay enfermedades en las cuales todavía no podemos entender, pero en la gran mayoría sí entendemos una gran cantidad de procesos. Mientras más entendamos la fisiopatología, más podemos operar en lo que llamamos la clínica. ¿Qué es la clínica? Es el conjunto de evidencias que demuestran la enfermedad o la patología. Porque yo no voy a ver, o sea, un paciente no va a venir a decirme, doctor Molinas, me parece que tengo más histamina, porque no la va a ver el paciente a la histamina. Doctor Molina, tengo un proceso de quimiotaxis. No. Muchos procesos se ven y a veces se mezcla la fisiopatología con la clínica, pero la mayoría de las veces lo que viene a contar un paciente es un conjunto de síntomas y signos. Por supuesto, los signos los descubre más el médico y después hay un montón de exámenes complementarios que permiten evidenciar mucho más de lo que el médico registró, pero eso es la clínica. Entonces, más allá de que nosotros podamos ir hacia un montón de lugares en nuestra cabeza cuando estudiamos, pero van a ver que esta forma de estudiar se repite en todo el universo de la medicina. Entonces, ¿cuál es la clínica de la inflamación? Y la clínica de la inflamación tiene que ver
con la fisiopatología necesariamente, y así ustedes tienen que tratar de estudiar todas las enfermedades. La vasodilatación lleva a que se vea roja la zona. Acá hay una persona que tiene inflamación de rodilla, capaz que se golpeó la rodilla, y la vasodilatación generó que se ponga roja. Eso se llama eritema. Se puso rojo. También la permeabilidad vascular hizo que saliera líquido, ¿se acuerdan? Y que se llenara de líquido esta zona. Eso es edema. Fíjense, acá tienen una rodilla con edema contra una rodilla normal. ¿Ven? Edematizado, aumento de líquido en el tejido. La quimiotaxis y la opsonización permitieron que los neutrófilos trabajen comiendo los gérmenes y los restos celulares, que eso es muy importante para lo que va a hacer después la recuperación o la reparación. Eso incrementó el trabajo celular y eso generó calor. La activación de las neuronas del dolor del prurito producen dolor o prurito. Esto es lo que Celso ya descubrió hace muchos, muchos años, cientos de años, más de 1000, que dijo, la inflamación es esto. Está bien, Celso no sabía de fisiopatología, pero él veía que cuando había alguna lesión, cualquiera sea, siempre el cuerpo respondía clínicamente con enrojecimiento, hinchazón, calor y dolor. Y él dijo, esta es la manifestación de la inflamación. Por eso hoy todavía se lo recuerda a este médico como un poco la relación más antigua que tenemos con la inflamación, a pesar de que hay registros chinos mucho más anteriores a Celso, pero bueno, en el mundo más latino quedó Celso como la tetrada de Celso, que ustedes en semiología la ven. Cada enfermedad que ustedes ven dando vuelta por ahí, en su mayoría tiene inflamación. Por eso es tan importante conocer esto. Entonces, como a cada enfermedad que tiene inflamación se le agrega el sufijo itis, entonces, en una apendicitis esto va a ocurrir, en una faringitis esto va a ocurrir, y en una artritis de rodilla esto va a ocurrir. Entonces, el fenómeno inflamatorio es un fenómeno universal. Muy pocas enfermedades no cursan con inflamación. Generalmente alteraciones en los mecanismos endocrinos, genéticos, pero todo lo que tenga que ver con alguna lesión externa o lesiones internas del propio sistema inmune, como las enfermedades autoinmunes o alérgicas, todas cursan con inflamación. Lo que pasa es que no siempre vemos esto. Y a su vez, otra cosa que no la dijo Celso, pero no importa, es la impotencia funcional. Fíjense, Celso en el año 25 a.C., al 50 después de Cristo, que es su vida, él describe la tetrada. Y después Galeno, más o menos en el 150 después de Cristo, describe la impotencia funcional. Él dice que además la inflamación hace que el órgano inflamado no funcione bien. Eso es impotencia funcional. Entonces, si una persona tiene una artritis de rodilla, no va a poder caminar. Esa es la impotencia funcional. Después va a tener la rodilla roja, hinchada, caliente y le va a doler. Que le duela o que tenga prurito va a depender más que nada del tipo de lesión. Si la lesión la dan los parásitos, por ejemplo, en el intestino, es mucho más común que la persona tenga picazón, que se va a expresar en la cola o en la nariz o en la boca, que son los puntos más lejanos. Pero si la lesión la da un mosquito, que tiene algunos componentes que irritan mucho a los mastocitos, va a liberar tanta histamina que el mosquito va a picar. Ahora, si no son parásitos ni este tipo de estructuras más grandes como los insectos, es más probable que duela. Entonces las infecciones por estafilococo van a doler, los golpes van a doler, porque se liberan más prostaglandinas y leucotrienas, y otros más, serotonina.
pero básicamente todos responden con alguno de estos dos. Entonces, si yo hablo de hepatitis, la hepatitis es producida por un virus. El sistema inmune viene a destruir el virus, pero para destruir el virus tiene que destruir células hepáticas. El sistema inmunológico, van a estudiar en defensa, es el encargado de producir todos los síntomas. ¿Por qué? Porque al destruir células hepáticas, imagínense, un linfocito T citotóxico rompiendo un hepatocito que tiene adentro virus de la hepatitis A. ¿Qué va a liberar ese hepatocito destruido? Mediadores químicos. Y a partir de ahí se produce la inflamación. Pero la hepatitis va a tener eritema. Si yo pudiera entrar al hígado, vería el hígado rojo. Pero no puedo ver porque está detrás de la pared abdominal. Pero sí puedo palpar el hígado, estuvieron estudiando en semio, o van a estudiar, que se puede palpar el hígado agrandado. El edema lo va a tener también la hepatitis. El calor no lo voy a notar porque es un órgano muy interno, pero seguramente en una hepatitis el hígado está más caliente, y sí voy a notar dolor en el hipocondrio derecho, que va a ser un síntoma de hepatitis. Y también voy a notar la impotencia funcional del hígado con una lista grande de síntomas que salen de algo muy simple. Si el hígado no funciona, ¿qué síntomas voy a tener? Y bueno, si yo estudié que el hígado es útil para fabricar bilirrubina, para detoxificar la bilirrubina, entonces, bueno, se va a intoxicar la persona con bilirrubina y se va a poner amarilla. Si el hígado es importante para producir ácidos biliares, para absorber las grasas, al no andar el hígado, al tener una impotencia funcional del hígado, esa persona va a tener mala absorción de grasa, entonces va a tener diarrea. Y así sucesivamente. Yo puedo pensar los síntomas de cada enfermedad sabiendo que ese órgano está inflamado y sabiendo además la función de ese órgano, y la contrafunción es la impotencia funcional. Y a su vez, algo que es muy importante de mencionar, pero que puedan seguir la flecha, es que esos mediadores químicos que se produjeron acá van a pasar a la sangre y van a circular hasta centros muy importantes como el hipotálamo, por ejemplo, centros nerviosos. No todos los mediadores químicos, pero hay algunos muy particulares que atraviesan la barrera hematoencefálica, como algunas interleuquinas, por ejemplo, interleuquina 6, interleuquina 1, factor de necrosis tumoral, etcétera, que llegan al mismo hipotálamo produciendo activación de algunos centros. No de todos, por supuesto, porque el hipotálamo es gigante. Gigante, digo, en términos funcionales. Pero activa el centro térmico. Eso genera fiebre. Activa centros anímicos produciendo astenia. Obviamente los activa a los centros que producen decaimiento, ¿no? Hay centros anímicos que programan más para estar felices, otros programan más para estar más apagados. Los centros que toca van a activar rutas neurológicas que proyectan hacia todo el encéfalo, produciendo decaimiento. Altera el hambre, produce activación de los centros de la saciedad, produciendo anorexia, que la persona no coma, y activa los famosos centros del adipostato que vieron en primer año, que generan lipólisis. ¿Se acuerdan? La lipólisis compensatoria. Cuando una persona come de más, hay una lipólisis compensatoria mediada por leptinas, y esa lipólisis compensatoria en inflamación está exagerada. Entonces el paciente pierde peso. A su vez pierde peso porque no come. Está decaído y tiene fiebre. Esto se llaman síntomas generales de inflamación, y estos son los síntomas locales de inflamación. Fíjense cómo esto es explicado todo por la fisiopatología. Si ustedes me preguntan a mí, ¿qué deseamos los docentes de cómo tienen que aprender esta cosa fantástica que es ver cómo el cuerpo se enferma? No fantástica porque nos guste que se enferme la gente, pero entenderlo para poder operar acompañando y cuidando y curando, es hacer este tipo de cuadros.
No hay otra forma, porque acá se dan cuenta que está todo unido y pueden separar, porque a veces uno estudia vasodilatación por un lado y fiebre por el otro. Bueno, pero ordenemos. Esto es lo que permite explicar esto. Esto viene de acá. La etiología genera la fisiopatología y la fisiopatología la clínica. Y además, también permite estudiar de una manera más dinámica y no de memoria. Los síntomas generales de la inflamación no se producen siempre. Si la enfermedad es una faringitis, puedo tener la garganta roja, el edema en la garganta por ahí no lo puedo notar, o capaz que sí. El calor es muy difícil porque el médico no va a ir a tocarle la pared faríngea para de repente ver si está caliente. Pero si la persona llega al consultorio diciendo, me duele la garganta, o llega una guardia y me dice, me duele la garganta, me duele la faringe, y está roja, bueno, con estos dos, y hay impotencia funcional, el paciente tiene dificultad para tragar, puede tener... ¿sí? A veces viene con fiebre y a veces no. Yo les puse este ejemplo de la faringitis porque es una cosa que a ustedes les pasa. Ustedes mismos no me van a negar que alguna vez tuvieron fiebre, pero otras veces no. Capaz que un día tuvieron dolor de garganta y garganta roja y estuvieron decaídos, pero capaz que no perdieron el apetito ni perdieron peso. Ahora, capaz que un día tuvieron una gripe o ustedes mismos tuvieron COVID y en ese momento tuvieron faringitis, tuvieron rinitis, tuvieron un montón de itis, inflamaciones del aparato respiratorio y sí tuvieron fiebre, decaimiento y capaz que después de un COVID de 10 días perdieron peso cuando y no tuvieron ganas de comer. Además de que pudieron tener otros síntomas también derivados de la impotencia funcional porque el COVID tiene sus síntomas particulares, como la hepatitis. Digo, así como la hepatitis tiene sus síntomas particulares, el COVID tiene sus síntomas particulares. Pero la mayoría de las alteraciones más graves que se producen por los síntomas generales de inflamación, que son estos, se ven mucho en inflamación crónica. O sea, diferenciemos lo que es inflamación aguda de lo que es inflamación crónica. La inflamación aguda es de duración corta, se inicia muy rápido y se caracteriza por un exudado de fluido plasmático y migración de leucocitos. Vieron que la salida de agua hacia el tejido, en anatomía patológica, se conoce como exudado. Versus lo que es la salida de líquido, por ejemplo, por un edema cardíaco, que es lo que llamamos el trasudado. Entonces, la inflamación aguda es rápida y tiene migración de leucocitos. La inflamación crónica puede durar meses o años y se caracteriza por el infiltrado de linfocitos y macrófagos, con la proliferación de vasos sanguíneos y tejido conectivo. O sea, la inflamación crónica es una cosa muy larga y termina habiendo mucho más linfocitos y macrófagos, que son los que intentan llegar para resolver la situación de otra manera. Inflamación aguda, si queremos, por ejemplo, hablar de bacterias, la inflamación aguda es muy característica de un proceso con estafilococos, por ejemplo, versus la inflamación crónica, que es típica de la TBC, la tuberculosis. En la tuberculosis, la bacteria entra, se localiza en los macrófagos que intentan ingerirla, y después estamos años y años tratando de luchar contra el bacilo de Koch, y eso genera inflamación crónica. Por supuesto, una persona con tuberculosis va a tener febrícula repetida, va a tener astenia, en el transcurrir de su enfermedad la persona pierde mucho peso, y capaz que estos síntomas de acá quedan más difusos. Sí, un día tiene algo, otro día no, y esto afecta la vida de una manera determinante, Lo mismo que pacientes con, no sé, la inflamación crónica es patrimonio de muchas enfermedades y yo no les quiero mezclar, pero en la unidad problema número 3, ustedes vieron, por ejemplo, mencionan al pasar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y las enfermedades alérgicas como el asma. Pacientes con asma severo durante muchos años, como tienen inflamación bronquial, terminan perdiendo peso. Pacientes con EPOC,
enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es todo esto que ustedes ven acá, pero en vez de ser un clavito sobre la piel, es tóxicos del cigarrillo sobre toda la economía, ¿no? Porque primero esos tóxicos del cigarrillo entran en el aparato respiratorio, pero después se distribuyen en todo el cuerpo, porque pasan a la sangre, y el EPOC, el paciente fumador crónico, pierde mucho peso. Ustedes lo van a ver, fumadores muy empedernidos de larga data que tienden a ser delgados. Bien, tiene que ver con que el cigarrillo inhibe ciertos centros alimentarios, pero bueno, en la enfermedad EPOC esto se ve claramente. Y no es un germen. Y un EPOC puede tener fiebre a veces ni siquiera por los gérmenes, a veces por la misma inflamación crónica del tabaco. Es más raro, pero se ve. Acá tenemos una lista larga de diferencias entre la inflamación aguda, la inflamación crónica y la inflamación de bajo grado. Esto nos da pie a charlar lo que viene. O sea, la inflamación aguda, tenemos patógenos y tejidos dañados. En la inflamación crónica, la causa suelen ser fallas en la resolución de la inflamación aguda debido a patógeno no degradable, persistencia de cuerpo extraño, autoinmunidad. Esto lo van a ver más en defensa. Las células más involucradas en inflamación aguda, neutrófilos sobre todo. Las células más involucradas en inflamación crónica, monocitos y linfocitos. Los mediadores principales en inflamación aguda, aminas vasoactivas, estas histamina y serotonina, eicosanoides son prostaglandinas y leucotrienos, quimioquina y citoquina. Y acá ya intervienen algunos más como factores de crecimiento, porque en la inflamación crónica se intenta reparar y no se termina de reparar. Ahora vamos a hablar un poquito de reparación. El comienzo de la inflamación aguda es inmediato, la inflamación crónica empieza más retardada y la duración son pocos días en la inflamación aguda y en la inflamación crónica es sin límite. ¿Por qué? Porque en pocos días la inflamación aguda resuelve, por eso es aguda. La resolución va a tener dos características, o termina habiendo una resolución ad integrum o aparece la famosa cicatriz o lo que es reparación con fibrosis. Y si no, bueno, pasamos a inflamación crónica si no se resuelve. Y la inflamación crónica tiene destrucción permanente de tejido, fibrosis, necrosis, etc. Ahora, esto que viene acá, espérenme un segundito y ya se los cuento. Pasemos a reparación. Los leucocitos que llegaron comienzan a secretar factores de crecimiento. Sobre todo los que van llegando después, horas y días después, que son los linfocitos, cuando ya los neutrófilos han comido y arreglado un poco la situación, perdón el término, yo a veces digo comido para que entiendan que, pero es endositado, ¿no? Ustedes me escuchan bien, ¿no? Sí, sí. Sí, profe. Perfecto, perfecto. Bien, los leucocitos comen y van llamando a otros glóbulos blancos a través de ciertos mediadores químicos específicos, son las interleuquinas, y terminan atrayendo a los linfocitos. Los linfocitos que llegan liberan algo que se llama factores de crecimiento. Los factores de crecimiento también son mediadores químicos, estimulan la mitosis de células específicas y la división y activación de fibroblastos. A ver, en el tejido conectivo predominan los fibroblastos. Son los que van a dar origen al tejido conectivo, los que fabrican la matriz. ¿Se acuerdan? Entonces, si yo quiero reparar un lugar que está destruido, como ese hueco que quedó con el clavito, necesito que los fibroblastos se activen para producir colágeno, elastina y que se llene el lugar. Pero también voy a necesitar que se dividan las células específicas. ¿Cuáles son las células específicas? La del estroma, por ejemplo. En la piel, ¿cuáles son las células específicas? Los queratinocitos, que se van a tener que dividir para tapar el hueco rellenado por tejido conectivo. En el hígado, ¿cuáles son las células específicas? El hepatocito. Si hay una destrucción del hígado,
está bueno que se llene con tejido conectivo, pero también está bueno que se dividan los hepatocitos para volver a formar un lobulillo hepático. Profe, perdón que le interrumpa. Sí. Yo tenía que en reparación al ínterum teníamos como 2 caminos a seguir. Uno era el desarrollo de células maduras a partir de células madre, que sería lo que usted está diciendo, como que se vuelvan a dividir, o si no, podían proliferar las células residuales que no estén dañadas del tejido. ¿Eso es correcto? Perdón, vos sabés que no escuché. Las células madres. Claro, la reparación al ínterum, además de todo eso de los fibrocitos que usted mencionó recién, se podía dar por desarrollo de células maduras a partir de células madres o porque proliferaran células residuales que no estuvieran dañadas del tejido. Claro, claro, claro. Pero completamente de acuerdo. Por eso, hay que establecer dos parámetros. Los factores de crecimiento hacen 2 cosas. Activan de alguna manera que puedan aparecer de nuevo células diferenciadas y específicas de ese tejido, por ejemplo, hepatocitos, por ejemplo, queratinocitos en la piel, por ejemplo, neuronas. De todas maneras, ahora voy a hacer una salvedad, las neuronas es muy difícil reproducirlas. Y por otro lado, hay que activar todo el proceso de formación de tejido conectivo. Ahora, lo que vos estás diciendo es cómo los factores de crecimiento logran que aparezcan de nuevo células maduras. Es cierto, porque no es mágico. Y ahí está lo que vos decís. Después hay 2 subcaminos para que aparezcan células específicas. Yo lo estoy ultra resumiendo acá. Estoy poniendo estimulan la mitosis de células específicas, pero claro, no es verdad. O sea, esto es un resumen, como hice un resumen anterior también para todo el proceso inflamatorio. Las células específicas tienen varios caminos para aparecer en ese lugar. Uno es que se activen células madres, otro es, incluso hay un montón de teorías al respecto, y otro es el que las células dañadas o las células que están con hipofunción vuelvan a recuperarse y que se dividan. O sea que hay una cantidad de cosas por las cuales eso se produce. Te doy toda la razón en lo que dijiste. Si las células específicas son de alta tasa mitótica y la lesión es muy pequeña y la inflamación es aguda, llegamos a este proceso tan querido por nosotros que es la reparación ad integrum. Ese clavito que se clavó ahí, esa piel que veían hace un rato, probablemente, como las células de la piel, los queratinocitos, tienen alta tasa mitótica, como es un clavito, es pequeña, y como se resolvió con inflamación aguda, es probable que la reparación sea completa. ¿Por qué? Porque en ese agujero va a haber de nuevo tejido conectivo y las células que están acá, en los bordes, se van a dividir de modo de tapar el borde. Y entonces vamos a tener una reparación ad integrum. Quizás un hígado con una lesión pueda, no sé, una pequeña lesión de una hepatitis aguda, bueno, puede ser pequeña, puede ser grande, pero si es pequeña la lesión, si la hepatitis aguda fue leve, y como las células del hígado, hepatocitos, son de alta tasa mitótica, vamos a tener una reparación. Nos mordemos la boca, la mucosa de la boca. Ese ejemplo es perfecto. Ustedes se muerden la lengua un poquito, si se muerden mucho no, pero se muerden la lengua, se muerden la mucosa yugal, y al otro día no tienen nada. Eso es una reparación ad integrum. Los extremos en la medicina no existen. Probablemente alguna cosita quedó, alguna marca nos va a quedar, pero es muy poca. Y lo importante en reparación ad integrum es adquirir de nuevo la funcionalidad, más que lo anatómico. Caso contrario, predominará la reparación con fibrosis. Si tenemos una lesión en cerebro, no sé, por un hongo o una CB, como las neuronas no se pueden, no son de alta tasa mitótica, por más de que la lesión sea pequeña, vamos a tener una reparación que no va a ser ad integrum, va a ser con fibrosis. Así que esto termina definiendo si la reparación es ad integrum o con fibrosis. Puede haber curación, puede haber fibrosis. Perdón, acá estamos, me pasó una diapositiva que no tenía que ver. Es un balance que yo mostraba entre reparación con fibrosis y reparación ad integrum,
pero bueno, quedó con otra cosa. Porque lo que les quería decir es que esto es un balance, y la perfección no existe. Es probable que hoy, por ejemplo, se sabe que algunas neuronas sí se dividen. Lo que pasa es que la tasa de mitosis de las neuronas es de años en velocidad. Entonces, es muy raro recuperar ad íntegro una sección neuronal, no se puede, pero algo también hay mínimo. El infiltrado inflamatorio agudo, acá lo tienen. Esto es típico de un infiltrado inflamatorio agudo, muchos polimorfonucleares neutrófilos. Esto que ven acá ya es un granuloma, que es típico de las formas crónicas de inflamación. Y volviendo a esto que van a ver acá, yo lo dejé como un link, como una especie de nexo en lo que vamos a charlar ahora. ¿Por qué? Porque también hay un montón de enfermedades que en otra época se creían que no tenían nada que ver con la inflamación, y hoy se sabe que son inflamatorias, en bajo grado. Por ejemplo, la obesidad, de muchos años se pensó que era una enfermedad que tenía que ver solo con la acumulación de grasa en el tejido, y que a partir de ahí venían un montón de complicaciones en el organismo, por lo cual era deseable volver al peso ideal. Hoy se sabe que la obesidad es también una enfermedad inflamatoria. El proceso de ateromatosis, que ahora vamos a charlar, también es inflamatorio. A todas esas inflamaciones que están en el organismo y que nosotros no la percibimos tan rápidamente, tan notoriamente, le llamamos inflamación de bajo grado. Fíjense, alteraciones metabólicas, algunas infecciones crónicas, sobre todo algunas de esas virales que permanecen años y años, por ejemplo los virus herpes. Bueno, hay un montón de ejemplos. O el mismo COVID crónico hoy, que se sabe que evoluciona, el post-COVID en algunas personas, el COVID prolongado, evoluciona de manera con altibajos inflamatorios. Tiene que ver más con monocitos, macrófagos, linfocitos, y más que nada hay como mediadores químicos, más que nada hay quemoquinas o quimioquinas o interleuquinas, que las van a ver en defensa. También comienzo retardado, duración sin límite, y el resultado suele ser más que nada el daño vascular, la resistencia a la insulina, que tiene que ver con el síndrome metabólico, y la acumulación de lípidos. O sea que esto me da pie a pasar de diapositiva. Ahora voy a cambiar de PowerPoint para empezar a charlar un poco sobre el daño epitelial, la acumulación de lípidos en la placa ateroma, y por supuesto qué implicancia tiene eso con respecto a nuestra salud y cuáles son los factores de riesgo. Así que voy a ir bajando esta presentación para pasar a la otra. A ver. ¿Cómo va todo? ¿Bien? Todo bien, profe. Bárbaro. Así era nuestra cátedra de fisiología hace 100 años. Vieron que la facultad tiene 102 años, ¿no? Así era, miren. Así es ahora. Bueno, no es ahora, ahora está pintada y todo. Esto era hace unos 4 años atrás. En realidad me pidieron del centro de estudiantes que les comentara un poco y que ustedes me pudieran preguntar sobre factores de riesgo cardiovascular y la placa ateromatosa, porque en injuria uno ve eso, hasta ahí, ve la fisiopatología,
y quizás un poco el estudio más certero de la enfermedad, el estudio del infarto agudo de miocardio como estudio propio, el accidente cerebrovascular, etcétera, es más profundo en defensa. Pero igual vamos a hablar un poquito de la enfermedad cardiovascular. O sea, la enfermedad cardiovascular es una de las principales causas de muerte y discapacidad en todo el mundo. En la Argentina constituye el 35% de todas las causas de muerte a cualquier edad. Y bueno, los dos exponentes más importantes están en estas fotos. El infarto agudo de miocardio y el accidente cerebrovascular, pero la placa que obstruye, placa de colesterol, ateroma, aterosclerosis, como le quieran llamar, pueden afectar a cualquier órgano. Pueden afectar a un riñón, pueden estar en una arteria ilíaca y afectar a todo el miembro inferior, en el intestino. O sea, existe el infarto de intestino, existe el infarto renal. Lo que pasa es que los dos más frecuentes son estos, además de los dos más dañinos, ¿no? Porque son los dos órganos más nobles. El riesgo cardiovascular es algo que se empezó a medir después de mucho tiempo, porque como nuestro plan de estudio lo indica, desde hace mucho tiempo, pero concretamente con los cambios que hubo en el año 2001, donde aparece una currícula que intenta centrar más que nada todo en la prevención, y ustedes están en tercer año, donde el ciclo se llama prevención de la enfermedad, los médicos con el correr de los años nos fuimos dando cuenta que es mucho mejor trabajar en prevención. Después, por supuesto, hay que atender al paciente que tiene el infarto y hay que mejorarlo, curarlo o darle una mejor calidad de vida. Pero lo más importante es prevenir. El médico tiene que actuar profundamente en prevención. Y para actuar en prevención necesita conocer los factores de riesgo. Porque si detecta factores de riesgo, tiene que decirle a esta persona, vení, vamos a controlarnos. Porque con esos factores de riesgo hay más posibilidad de que te enfermes. Entonces, los factores de riesgo, más allá de que ustedes los estén estudiando en una unidad problema y los tengan que nombrar en un examen, esos factores de riesgo son muy, muy importantes para poder... permiso, chicos. Decirles que yo la llamo ahora porque esto termina a las 12. Bueno. Perdón, chicos, justo vinieron a pedirme algo acá en la oficina. Ustedes en la unidad problema van a tener que nombrar los factores de riesgo, pero después, en la vida cotidiana, los van a tener que tener en la cabeza porque pueden salvar a una persona. Valorando que esa persona tiene factores de riesgo, ustedes la pueden salvar y agarrarla muy temprano, cuando su enfermedad recién está empezando, y que eso después sea una anécdota quizá en la vida de la persona y no termine en un infarto. Es increíble esto, la verdad que es increíble, porque permite que el rol del médico se amplifique para todos lados. ¿Cuáles son esos factores de riesgo en el caso de la enfermedad cardiovascular? La edad, el sexo, la presencia de hipertensión arterial, el colesterol total, la presencia de tabaquismo, la diabetes, los eventos familiares de enfermedades cardiovasculares, tener las lipoproteínas HDL bajas, tener el LDL alto, acá hay un error, esto es LDL, no HDL, tener sobrepeso, obesidad, para las mujeres entrar en menopausia, algunas cuestiones socioeconómicas, el grado de educación y algunos otros que ya se usan en la clínica. Esto es para cuando estén cursando cuarto y quinto. Pero esto es clave. De última, no está bueno que ustedes esto lo estudien así en una lista de memoria, sino en una relación, como hicimos antes, fisiopatología y clínica. Primero vamos a definir ateromatosis. Es la enfermedad en la cual se forman lesiones características en la pared de las arterias llamadas ateromas, las cuales están constituidas por cúmulos de grasa, sobre todo colesterol, infiltrado de glóbulos blancos, células musculares lisas
de la misma pared arterial y tejido cicatrizal. Vamos a hacer una historia media de progresión. Nosotros tenemos una lesión inicial y la estría grasa, que son prácticamente para nosotros algo casi normal, que se va desarrollando desde la primera década de nuestra vida. Son pequeñas manchitas que uno ve si pone un endoscopio dentro de una arteria, se van viendo como pequeñas linitas blancas a través de la pared del vaso, abajo del endotelio, y que no significan nada por ahora y que son casi normales. Consiste en la acumulación intracelular de lípidos. Ahora, en algún momento, a partir de la tercera década, 30 años, 25 años, 40 años, y empieza a haber lo que se llama una lesión intermedia, que es la acumulación intracelular de lípidos y un depósito externo de lípidos dentro del tejido de la arteria, en la íntima, la placa de ateroma que empieza a producirse, que ya la acumulación de intracelular de lípidos, núcleo de lípidos extracelulares, ahora lo vamos a ver mejor, el fibroateroma y la lesión complicada. Todo esto ya es algo patológico y que en algún momento puede producir un accidente cerebrovascular o un infarto. Pero esta progresión a veces se produce igual sin factores de riesgo, con la simple edad, y con los factores de riesgo se puede producir más rápido. A veces no se produce, pero es muy raro encontrar un anciano que no tenga alguna placa de ateroma en alguna parte de su cuerpo. O sea que este es un proceso, una progresión, pero lo que nosotros tenemos que saber es que los factores de riesgo lo aceleran. La estría grasa, les decía, inicia como pequeñas manchitas amarillas planas, 1 centímetro más de longitud, no impide nunca el flujo de sangre, acá pueden ver una manchita, y está prácticamente en todos los niños mayores de 10 años. El ateroma, que ya es patológico, es otra cosa. El ateroma es esto que ven acá. El proceso, ya lo vimos recién, o lo definimos recién, lo vamos a intentar hacer más simple. Ojo, yo apelo a la simplicidad siempre, y creo que la mayoría de los docentes hacemos eso, apelamos a la simplicidad para que se pueda entender. Después ustedes pueden complejizarlo. Y los libros generalmente, como tienen que dar toda la información, los complejizan. Yo lo voy a intentar hacer fácil. Pueden quedar detalles. Por eso, esto es más un esquema pedagógico que la información completa. Normalmente, abajo del endotelio, en la íntima, tenemos macrófagos y algunas células musculares lisas que están abajo pueden empezar a cargarse de algunos lípidos y formar la estría. ¿Cómo es que se cargan de lípidos y con qué lípidos se cargan? Se cargan con colesterol. El colesterol llega a través de las LDL. Ustedes saben que la LDL o lipoproteína de baja densidad es la que transporta colesterol desde el hígado hacia los tejidos. Y hay receptores específicos en el endotelio para las LDL y hay receptores específicos también en el macrófago, de modo que las LDL descargan en los macrófagos lípidos y se cargan de lípidos. Esas células a veces se llaman células espumosas. Esas células en este aspecto serían normales y la salida se ve asegurada con otra lipoproteína que se llama HDL. O sea, hay un proceso fisiológico, podríamos decir entre comillas, donde las LDL traen colesterol a la estría y el colesterol es sacado con las HDL que llevan ese colesterol hacia el hígado, para que haya una recirculación de colesterol. Lo que pasa
en ese aspecto, y se cree, es que básicamente son depósitos de colesterol para ser usados cuando el colesterol se necesita. Ustedes saben que el colesterol no es algo malo. Es como si ustedes me dijeran, ¿es mala el agua? Y no, el agua no es mala. Y pero ¿qué pasa en un edema cardíaco donde el tipo tiene agua por todos lados en los tejidos? Bueno, cuando el agua se acumula, en ese paciente el agua es mala. El colesterol es bueno, porque sin colesterol no puede funcionar nada en nuestro organismo. Las membranas están hechas de colesterol. Las hormonas lipídicas están hechas de colesterol. Entonces, ¿colesterol es malo? No, el colesterol es bueno, pero en exceso es malo. A esta lipoproteína se le llama la mala, pero es un término poético, no es mala. Si las LDL no existieran, no se podría llevar colesterol a los tejidos para que se fabriquen células. Pero actúa de mala la LDL cuando está en exceso. ¿Por qué? Porque es la que, si está en exceso, permite más entrada de colesterol a los macrófagos. Y las HDL actúan de buena porque si están en exceso, hacen que el colesterol salga y entonces permite que se reduzca la cantidad de colesterol en las células espumosas. Entonces, entra más colesterol y sale menos colesterol si hay muchas LDL y o si hay pocas HDL. Por eso, que las HDL estén bajas o las LDL estén altas es, perdón chicos, un segundito, sí, ¿está ahí esperando? ¿Hace mucho? ¿Hace mucho? Ah, bueno, que me aguante. Espera. Permiso. Sí. Perfecto. Bien, si no. Bueno, yo. Si no, yo se las hago y. Perdón, chicos. Están todavía ahí, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto, gracias. Bueno, entonces yo les decía, si hay mucho colesterol LDL y si hay poco colesterol HDL, acá tienen la flecha, ahí los macrófagos se cargan de lípidos. Si la cantidad de colesterol sobrepasa esos macrófagos, esas células espumosas, también el colesterol se empieza a depositar en el tejido. Y el colesterol en el tejido no puede solubilizar porque es una grasa, entonces se cristaliza. Y los cristales de colesterol pueden producir daño acá adentro. Ese daño, estoy simplificando muchísimo, puede producir inflamación crónica porque no se van. Y entonces aparecen acá leucocitos y como la inflamación es crónica, aparece fibrosis en la zona, lo cual agranda la placa. Ahora, la inflamación crónica, el daño, no es solo por los cristales de colesterol, por haber acumulado colesterol, sino que también por una gran cantidad de factores. La lesión endotelial, por ejemplo, que tiene que ver con un montón de cosas que ahora vamos a ver, colabora con el daño y con la inflamación crónica, aumentando el tamaño de esta placa. ¿Qué cosas pueden lesionar el endotelio? La diabetes, la hipertensión, el tabaco, los radicales libres. Fíjense, yo ahora lo voy a describir mejor, pero la diabetes es una enfermedad crónica que ustedes conocen bien, que por sobrar glucosa empieza a acumularse la glucosa en las membranas basales produciendo un proceso que se llama glicosilación. La glicosilación proteica genera alteraciones en la barrera entre el endotelio y la membrana basal, entre las células endoteliales y la membrana basal. Hay pequeños despegues, hay acumulación de mediadores y chau, aparece el daño. Por la glicosilación, por exceso de glucosa, hay daño en la barrera endotelial.
La hipertensión genera daño por un montón de mecanismos, pero el simple hecho de que haya más presión contra la pared puede generar un daño mecánico. Los tóxicos del tabaco van a generar un daño químico. ¿Se acuerdan que yo les dije que el tabaco pasa la barrera de la aérea, entra a la sangre y se mete en los tejidos produciendo daño? Así que también el tabaco produce lesión endotelial. Todo daño que haya sobre esta placa va a haber inflamación. Y como no se puede resolver, la inflamación aparece como crónica. Y dijimos que la inflamación crónica generalmente tiende a reparar más con fibrosis, no ad íntegrum. Entonces, esto se va llenando de fibrosis. Entonces, ¿qué tenemos en todo esto? Células espumosas cargadas de colesterol, colesterol por todos lados afuera, generando daño, factores que intervienen desde afuera, generando daño, y ese daño genera inflamación crónica, y esa inflamación hace crecer la placa, y por eso en la placa vamos a ver mucha más fibrosis con colágeno y elastina, y vamos a ver muchos exponentes del sistema inmune ahí adentro. Vamos a ver sobre todo monocitos macrófagos, porque cuando se estacionan en el tejido, ustedes saben que se llaman macrófagos, linfocitos. Los radicales libres que se generan por la oxidación también producen daño endotelial. Y hay cosas relacionadas con los radicales libres. Por ejemplo, el estrés produce tanta oxidación que se generan radicales libres. Entonces el estrés también es otro factor de riesgo. Vamos a nombrarlos para que podamos hacer un paralelismo entre etiología, fisiopatología y clínica. Miren, etiología, fisiopatología y clínica. Lo distribuye así, por este lado. Acá tenemos la etiología, acá tendríamos la fisiopatología y acá tendríamos en este sector la clínica. La estría adiposa cuando somos chiquitos va lentamente transformándose en una placa de ateroma. Pero en ese caminito, la hipercolesterolemia, o sea, tener el colesterol alto, lleva a que la placa crezca. Una enfermedad que se llama HDL baja también contribuye a que la placa crezca, porque podemos tener el colesterol total y el LDL que llega en niveles normales, pero si no tenemos la que se lleva normalmente el colesterol de la placa, en ese balance perdemos, se queda el colesterol adentro de la placa y la placa crece. Hipercolesterolemia, después lo van a definir bien en clínica médica, pero es la enfermedad que se caracteriza por tener un exceso de colesterol total y también aumentos de la LDL. Entonces, cualquiera de estas dos enfermedades contribuye con este crecimiento de placa. El tabaco, fíjense cómo, ¿influye en este progresar de estría a placa? Por supuesto que influye. ¿Por qué? Porque genera lesión endotelial, la lesión endotelial genera daño y el daño genera inflamación crónica, con más leucocitos y fibrosis en la placa, y la placa crece. La diabetes produce glicosilación proteica de membranas basales y otros fenómenos más, lesionando el tejido, produciendo daño y haciendo que la placa crezca. Fíjense cómo todos estos factores, vamos poniéndolo acá, como que aceleran el progresar de estría hacia placa. La hipertensión produce una presión elevada sobre las células endoteliales, generando lesión endotelial, daño e inflamación crónica. Esto no es tan así, yo se los pongo así para hacerlo fácil. Imagínense que no podemos en una sola pantalla de computadora mostrar todo. La hipertensión es una enfermedad extremadamente compleja, como para definir solamente que por que aumente la presión sobre el vaso hay lesión mecánica. Pero es muy importante este fenómeno. O sea, la lesión mecánica existe y esa presión elevada sobre el endotelio daña. Después hay otros factores, capaz que ustedes leen en el libro alguna cosa relacionada con esto y le encuentran algunas explicaciones más, sobre todo mediadas por algunos mediadores químicos que aparecen en la hipertensión. Pero aún así, esta es la forma más fácil de explicarlo. Tener hipertensión, tener diabetes, fumar, tener el colesterol total alto o las LDL altas, tener bajo el HDL, son todos factores de riesgo que van sumando. El estrés también.
Estar- Profe, ¿podría explicar bien? O sea, yo no entendí esa parte del tabaco de qué forma influencia. Sí, mira, cuando una persona fuma, entran en los humos, en el humo del tabaco, entran un montón, hay como 200 sustancias descritas, de sustancias tóxicas al pulmón. Pasan la barrera del pulmón, entran a la sangre, en la sangre eh, se, se circulan, digamos, y van entrando a los tejidos, produciendo daño. Son humos dañinos, igual que el humo de la quema de la isla. Son humos dañinos. Tienen partículas que generan lesión. Entonces, no solamente lesiones, también hay algunas que generan tanto daño en ADN que terminan produciendo cáncer. Pero la lesión endotelial que producen las moléculas relacionadas al humo del tabaco producen daño. ¿Cuál es la respuesta que tiene el cuerpo frente al daño? La inflamación. Hay un montón de respuestas, pero la más rápida, intensa, efectiva es la inflamación. Entonces, viene el humo del cigarrillo por la sangre, daña el endotelio, porque esta es la pared de la arteria, ¿no? Daña el endotelio arterial y ahí aparece la inflamación. Como es una inflamación crónica, porque la persona fuma todos los días y como no se puede resolver, porque esa inflamación no termina resolviendo, el resultado es una inflamación crónica con fibrosis. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde se acumula la fibrosis? Acá adentro. Y si se acumula la fibrosis acá adentro, ¿qué pasa con la placa? La placa crece, aumenta de tamaño. Por eso decimos que el tabaco es un factor de riesgo cardiovascular. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. No, gracias a vos. La hipertensión, la diabetes, el tabaco, el estrés, genera un aumento de hormonas que generan oxidación. ¿Se acuerdan de trabajo y tiempo libre? La adrenalina y el cortisol. También tuvimos hace poco y tuvimos el año pasado, para los que cursaron el año pasado también, el seminario que dimos con José García Riera y Gabriela Garrido de estrés, un seminario interdisciplinario. ¿Qué pasa? Una cosa es el estrés cotidiano de hacer ejercicio, de levantarse, cuando el estrés es permanente y persistente, esas hormonas que se elevan, que son la adrenalina y el cortisol, terminan produciendo un exceso de oxidación y eso produce radicales libres. ¿Se acuerdan que la adrenalina y el cortisol son hormonas que activan todos los procesos oxidativos? Glucogenólisis, lipólisis, beta-oxidación. Y entonces ahí se producen muchos radicales libres. Y los radicales libres generan lesión y eso genera inflamación. Por supuesto que hay cosas que previenen esto, pero lo ideal sería no tener estrés. Y acá entramos en algo muy relacionado. Pero ahí sería un estrés crónico, profe. Claro, exacto. Yo acá tendría que haber puesto la palabra distrés. ¿Se acuerdan cuando hablamos del seminario de estrés? Porque estrés es una respuesta fisiológica del organismo frente a cambios del ambiente. Ahora, cuando esos cambios son permanentes y muy elevados, como puede ser sufrir una situación de violencia laboral, una situación de violencia de género, una situación de violencia permanente por grados extremos de pobreza, lo que llamamos una violencia socioeconómica, lo que sea, terminamos teniendo distrés, porque tenemos elevada al cortisol y a la adrenalina todo el día. Y eso no es bueno, termina generando hipertensión, oxidaciones radicales libres que generan aumento del tamaño de la placa, etc. O sea, estar estresado en forma crónica e intensa es un factor de riesgo. Nosotros a ese estrés intenso y crónico que daña le llamamos distrés. O sea que ustedes pueden decir en un examen que el distrés es un factor de riesgo cardiovascular. Lo que pasa es que en todos los textos aparece como estrés directamente. Entonces por eso le puse acá estrés, para que no se confunda. Total, no vamos a ser tan exquisitos a la hora de la evaluación, pero sí que ustedes sepan que el estrés es algo fisiológico y que la fisiología no nos daña. Pero bueno, en la sociedad que estamos, donde no es que ante cada cambio nosotros salimos a luchar o huir, como tenía que ser
en la época, qué sé yo, de cuando estábamos en las cavernas, hoy estamos sometidos a cargas muy, muy complejas del medio ambiente sin una respuesta física adecuada. Ustedes lo saben porque son estudiantes de un nivel universitario, de un nivel, el nivel más exigente en el nivel educativo que hay, y ustedes sufren el distrés, ¿no? Porque ustedes, no es que hoy se levantan, rinden la materia y ya está. La cursan, la estudian, la rinden, bueno, todo eso genera un estrés que en algunos casos le puede llevar a algún problema de salud. Y ahí hablamos de distrés. Por supuesto que obviamente lo que queremos siempre, y por eso luchamos, es que no sea un estrés. Ni para los estudiantes ni para los docentes. Pero, qué sé yo, en el ambiente laboral, por ejemplo. El ambiente laboral... Profe, el distrés sería entonces... Sí, Ah, pero- dale. no sé si entendí bien, entonces el distrés solamente genera cuando no logra la adaptación al agente estresante, sería Claro, básicamente eso. muy buena definición, muy linda definición. Claro, exacto, exacto. Si no se logra adaptar, lo que estamos generando como respuesta ya no es estrés, sino es distrés. Y sería el distrés el que termina aumentando el tamaño de la placa. Bien, obesidad. La obesidad como enfermedad es muy compleja y no la vamos a poder ver en un ratito que nos está faltando de clase. Pero cuando se acumula grasa en nuestro cuerpo por el exceso en la ingesta, tenemos básicamente dos tipos de acumulación. Uno que es más característico de las mujeres, sobre todo en la etapa premenopáusica, o sea, cuando dominan los estrógenos, que es la acumulación de grasa a nivel más pélvico, que tiene que ver más que nada con lograr buenos embarazos, tener grasa a nivel glútea o a nivel, digamos, pélvico, y más relacionada con, digamos, adipocitos pardos, más relacionados con la termogénesis, para poder producir calor durante ese aumento de temperatura que tiene que tener el embarazo. Eso es una forma de depositar grasa, que a veces llamamos obesidad ginoidea, y otra forma de depositar grasa es en los adipocitos más bien de tipo blanco o amarillos, que están más relacionados con la acumulación de lípidos para la utilización posterior en los momentos que se necesite. Vieron que los lípidos son utilizados como una gran reserva energética y después si nosotros tenemos que salir a hacer un ejercicio prolongado o estamos frente a un ayuno prolongado, vamos a echar mano a los lípidos que guardan los adipocitos amarillos o blancos, como quieran llamarlos. ¿Se acuerdan de esos adipocitos grandotes? Esos adipocitos están más en las zonas abdominales y en otras partes del cuerpo también, zonas viscerales. En todo el cuerpo están los adipocitos blancos, pero digamos, hay algunos lugares que son más característicos. ¿Quién tiene más obesidad abdominal, el hombre o la mujer posmenopáusica? Y esa obesidad abdominal es más característica de los adipocitos amarillos o blancos. No sé si ustedes se acuerdan, en primer año, en crecimiento y desarrollo, ustedes vieron que el adipocito blanco, cuando deposita la grasa que está guardándose, libera como señal leptinas y mediadores químicos como interleuquina 1, 6, etc. Capaz que cuando lo estudiaron les pasó como inadvertido. Ustedes estudiaban que las leptinas llegaban al hipotálamo y producían saciedad, que era ese famoso circuito llamado adipostato. Si yo ingiero mucha cantidad de comida, se deposita en los adipocitos y hay señales hacia el cerebro para producir saciedad y para producir lipólisis compensatoria. Eso, digamos, es muy bueno porque evita la aparición de la obesidad en forma rápida, nos va manteniendo con determinado grado de homeostasis en las grasas. Después, por supuesto, si comemos igual en exceso, vamos a acumular lípidos
sí o sí. Pero esa leptina, la misma leptina, y los otros mediadores que salen, interleuquina 1, C, interferón gamma, TNF, todos esos mediadores son inflamatorios. Yo los puse acá para que les quede un registro. Leptinas e interleuquinas. Esos mediadores que cada vez que la persona en exceso guarda grasa, sobre todo a nivel abdominal, van a llegar al cerebro a producir cambios en el hipotálamo, pero también se van a acumular en los tejidos produciendo inflamación crónica, porque las leptinas o las interleuquinas acá terminan funcionando como mediadores químicos inflamatorios, atrayendo la inflamación. Y esa inflamación es la que hace crecer la placa. De nuevo, repito, la placa crece ¿por qué? O porque la llenemos de colesterol o porque la llenemos de inflamación crónica, fibrosis y todo. Entonces, fíjense cómo una enfermedad que en principio no tiene un agente lesivo como un clavito, como veíamos antes, es una enfermedad que por liberar mediadores químicos, esos mediadores químicos terminan inflamando las arterias. ¿Me siguieron en esto? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Profe, una re pregunta. importante. Sí, En la diabetes, ¿las leptinas son las que generan la polifagia? ¿O por qué se genera? en la diabetes no te escuché una parte, perdón. Si la polifagia la generan las leptinas. No. En la diabetes, digamos, te lo resumo así, la insulina que se libera después de comer, también junto con las leptinas, son señales de saciedad. Lo que pasa es que la insulina es una señal de saciedad mucho más potente y rápida que la leptina. La leptina aparece después, horas después, o minutos después. Apenas comemos, hay señales más rápidas que son neurológicas, pero después aparece la señal insulina. Comemos, la insulina se libera y en el cerebro genera saciedad. Cuando falta la insulina en la diabetes, esa señal de saciedad tan potente no la tenés. Entonces, ¿qué tenés? Lo inverso, polifagia. ¿Se entiende? Sí, gracias. Bien. Si no hubiera leptinas, también tendrías una polifagia más leve. Es más raro que no haya leptina, pero hay enfermedades genéticas donde faltan leptina y ahí, pero son enfermedades mucho más raras, ¿no? Nada que ver, todavía no las van a estudiar ustedes y son cosas muy aisladas. Pero a similitud de la diabetes, si falta insulina hay polifagia, si falta leptina también hay polifagia, pero una polifagia más leve. ¿Mm? Pero nada, la polifagia de la diabetes es relacionada a la falta de insulina. Entonces, la obesidad termina, si no uno piensa, digo, pues ¿cómo la obesidad, lo que se deposita de grasa en las células adiposas, de las vísceras, del abdomen y de otras partes del cuerpo, no es colesterol, es triglicérido? ¿Y cómo me pueden dar un aumento de las placas que están hechas de colesterol? En general, el fenómeno es es inflamatorio. Esa inflamación leve, subclínica, que va deteriorando la placa, la va haciendo crecer. Los hombres y las mujeres posmenopáusicas tienen menor nivel estrogénico y eso genera menor nivel de HDL. Por eso ser hombre o ser mujer posmenopáusica es un factor de riesgo porque baja esta lipoproteína que es la buena del cuento, ¿sí? Esa lipoproteína que normalmente saca colesterol de la placa, haciendo que no crezca, está más bajita en el hombre o en las mujeres porque el HDL se estimula con estrógenos. El HDL es una lipoproteína que se fabrica en el hígado, que sale vacía y que va cargando colesterol en los tejidos y lo devuelve al hígado. Esa lipoproteína, en presencia de estrógeno, se fabrica mucho más. Así que el hombre o las mujeres posmenopáusicas tienen menos HDL protectora, entonces terminan teniendo riesgo. Por eso decimos que ser hombre o mujer posmenopáusica también es un factor de riesgo. La edad es un factor de riesgo porque este progresar
se puede llegar a ir dando igual. Y también podemos, aunque no tengamos ninguna de estas cosas en forma clínica, capaz que algo de esto en forma subclínica también lo tenemos, por eso tenemos mayor tiempo de exposición a diferentes factores. La edad es un factor clave. A más edad, más posibilidad de placas. Ahora vamos a ver algunas cositas más de esto. Pero en la fisiopatología, fíjense, y en la etiología y en la clínica, ¿cómo la podemos relacionar? Estos son factores típicos de riesgo que influyen para que la estría adiposa se transforme en una placa y en algún momento esa placa se rompa al no haber solución de continuidad con el endotelio. ¿Se acuerdan? Aparecen las plaquetas que se pegan al tejido subendotelial, a donde no está más el endotelio, aparece toda la hemostasia secundaria con la fibrina y se forma un trombo. El trombo es lo mismo que el coágulo en fisiología, pero a nivel patológico, porque no es un coágulo que ayude a detener el sangrado. El trombo es un coágulo acá, en el medio de la circulación de la sangre. ¿Y qué va a ocurrir? El infarto agudo de miocardio si estamos en el corazón, el accidente cerebrovascular si estamos en el cerebro, y en resto de tejido vamos a tener otros problemas, dependiendo de lo que sea. Obviamente, estos son ejemplos que también nos permiten entender más cosas, porque, a ver, lo que yo les dije es algo violento, es decir, el peor de los escenarios. La placa creció hasta que se rompió y la placa al romperse generó un trombo. Esto ya sería el colmo, pero a veces también la misma placa, fíjense acá, obstruye el flujo de una manera que a veces no llega la sangre en los momentos que tiene que llegar. Entonces, esto es un infarto. Acá, todo esto que ven acá amarillo es una parte del corazón que se murió. Y si acá hubiera habido un centro importante, como un centro de impulso, como no sé, el centro cardionector, se hubiera muerto el paciente porque hace un paro cardíaco. O sea que acá este infarto probablemente es tan grande que es una pieza de necropsia. Pero a veces los infartos ocurren en zonas que no tienen que ver con el pulso, digamos, cardionector, y después se repara y en algún momento queda el paciente con insuficiencia cardíaca. No todos los infartos dan muerte inmediata, pero la trombosis es un efecto, digamos, extremo, como vimos recién. Acá lo vemos, acá está el coágulo, miren, dentro de la arteria. Fíjense qué linda imagen. Obviamente esto obstruye, y al obstruir genera lesión isquémica hacia adelante. El problema también puede estar en otro nivel, que ese trombo que se forma arriba de una lesión, de una placa de ateroma, migre, se escape y empiece a circular. Eso se llama émbolo. Las placas se desprenden y viajan hacia otro lugar y obstruyen una arteria más chiquita. Pero también otra cosa que puede pasar es la isquemia transitoria, que está relacionada con la relación oferta-demanda. Esta es una arteria sana. Acá es, por ejemplo, una coronaria. Acá la sangre circula libremente. O sea, circula y si hay un ejercicio físico, va a circular más sangre y el oxígeno va a llegar al corazón mejor. Si la placa es muy grande en una coronaria, pónganse que esto es una arteria coronaria, y esta es la placa. Una cosa es cuando el corazón late a 60, 80 latidos por minuto, cuando estamos en reposo, como ahora, y entonces la sangre fluye igual. Ahora, ¿qué pasa si de repente la sangre empieza a
Perdón, si el corazón empieza a latir a 150 latidos por minuto en el medio de un trote o de una corrida o de un ejercicio intenso y está esta placa obstruyendo, no llega a la misma cantidad de sangre que llegaría en este caso de arriba. Entonces, en reposo el problema no está, pero cuando la persona hace ejercicio aparece el problema. Lo notamos porque está parcialmente obstruida la arteria. Eso es lo que llamamos relación oferta-demanda alterada, que da la famosa angina de pecho. Al paciente le duele como en un infarto, le duele el corazón, le duele el pecho, pero le duele mientras hace el ejercicio, frena, la demanda baja, la oferta alcanza a cumplir con la demanda y en menos de 15-20 minutos el dolor se va. Esta es la famosa angina de pecho, un problema de isquemia transitoria, que en el cerebro se llama accidente cerebrovascular. Lo que en el corazón se llama infarto, en el infarto agudo de miocardio, en el cerebro se llama accidente cerebrovascular. Lo que en el corazón se llama angina de pecho, en el cerebro se llama accidente isquémico transitorio. Bueno, y distinto ya es esto. Por trombosis ocurre esto. Ya la sangre queda completamente obstaculizada, porque acá tienen el trombo que se generó arriba de la placa y ya no hay más circulación. Por eso en el infarto agudo de miocardio el paciente empieza con dolor y por más de que frene o por más de que le haya agarrado en reposo el dolor, nunca lo deja de tener. Sigue, pasan los 20 minutos y sigue el dolor. ¿Cuánto hace que le duele? No, hace media hora, hace 40 minutos, el tipo está en una emergencia total. Le duele. La otra posibilidad es que esa placa termine tan... Profe, una pregunta. Sí, Entonces, ese dolor suele durar 15 minutos, ¿vos dijo? a La ver, angina, ¿cómo identificamos la Parcial. la angina angina de de pecho? pecho parcial. La angina de pecho generalmente es desatada, digo generalmente porque hay otras formas de angina, pero la más común, que es la estable, es desatada por un ejercicio físico, generalmente el mismo nivel de ejercicio le desata siempre el mismo dolor. El dolor dura un ratito porque la persona deja de hacer el ejercicio y el dolor se va. ¿Cuánto es ese ratito? 10, 15, 20 minutos. Si el dolor dura más de eso y no se calma con el reposo, tendemos a pensar que eso es un infarto. Si el dolor dura un ratito y se va, el paciente viene contando a la consulta, no, mire, usted sabe, doctor, que yo subo una escalera que tengo ahí en casa, hago 15, 20 escalones y me empieza a doler acá en el pecho, pero me siento y se me va. Me viene pasando hace como 15 días. Hace un año atrás yo lo notaba, pero nada, cuando subía 2 o 3 pisos, pero ahora me pasa, bueno, eso es una angina de pecho. En el imaginario, puede ser otra cosa, después le puede doler por otra cosa, pero yo me tengo que imaginar como médico que es una angina de pecho. Ahora, si es una persona que entra a una guardia con un dolor de pecho, que lo tiene desde hace 40 minutos, nada, lo que tengo que pensar es que es un infarto, ¿me entiendes? Igual, si entra a una guardia y hace 10 minutos que le duele, igual le tengo que hacer un electro rápido. No voy a decirle, esto es una angina de pecho, y no voy a quedar esperando que pasen los 15, 20 minutos y se le pasa, ¿me entienden? Pero para la semiología, cuando uno revisa a un paciente y lo interroga, los minutos estos cuentan en la diferencia. Menos de 15, 20 minutos, media hora, depende de los libros y los autores, angina de pecho. Más de ese tiempo, infarto. ¿Se entendió? Sí, por ejemplo, que yo tenía de la angina inestable sería entre 10 a 30 minutos. Por eso yo te pregunté para sacar esa duda. ¿Está Claro. bien ese valor? Sí, 10 Sí, minutos también. Sí, vos si se lo decís así al docente no va a tener problema. Menos de 10, 15 minutos, angina, más de 10, 15 minutos de infarto, está bien, no hay problema. Porque si cesa, sería, cada libro dice su número. claro. ¿Mm? Pero y por ejemplo, si el dolor cesa, si la persona queda en reposo, ahí sería estable. Sí,
Sí, lo que Ah, pasa es bueno. que después tenés las anginas donde hay una rápida progresión de la placa y entonces va cambiando la intensidad del ejercicio que desencadena el dolor y vos ahí hablas de anginas inestables. ¿Mm? Pero bueno, eso es más de un terreno de la semiología, ahí depende de cómo el libro lo aborda, cada libro les da una definición muy puntual. Por eso les digo, no me quiero meter porque es patrimonio más de los semiólogos, pero la diferencia está por ahí, Gracias, profe. para nada. Después, si la pared se debilita, o sea, si uno tiene una placa de ateroma en la pared y esa pared está cada vez más débil porque no tiene la funcionalidad que debería tener con el músculo, etcétera, uno puede llegar a observar en un paciente que la pared se debilita y aparece el aneurisma. Esta progresión hacia adentro de la misma pared arterial puede generar una debilidad que hace que la misma arteria se escape para afuera, se forma un globito. Eso se llama aneurisma. Hay aneurismas en todos lados, hay incluso aneurismas que ya vienen en nuestro cuerpo medio de chiquito, como los aneurismas congénitos, como hay muchos en cerebro, pero la placa de ateroma es un factor de riesgo para aneurismas, la hipertensión arterial también, porque la presión alta también deforma la arteria. Hay muchos tipos de aneurismas, como la disección aórtica, por ejemplo, pero bueno, es importante saber que la ateromatosis en la clínica termina llevando a la trombosis, a la embolia, que es lo mismo que una trombosis, pero en forma lejana, remota, a la isquemia transitoria, como el ejemplo que vimos de la angina de pecho, a los aneurismas que se pueden romper y pueden sangrar, y una persona se puede morir. De esto que ven acá, que es una disección aórtica, o que es un aneurisma interno en la pared, o esto que es un aneurisma externo en la pared abdominal, a veces se puede romper y la persona se puede morir. Y lo último, cuando la arteriosclerosis es severa, muchas veces termina calcificándose. Hoy vemos muchas placas de aterosclerosis calcificada también por el uso de medicación, porque mucha medicación que baja los niveles de colesterol permite la calcificación de esa pared y eso permite a veces una mejoría del cuadro clínico. No siempre la calcificación es un fenómeno de la arteriosclerosis severa. Bien, y para ir terminando, quiero mostrarles esto que me parece fundamental, que es lo que vieron recién. Son todos los factores de riesgo cardiovasculares, ¿sí? Que influyen sobre la placa. O sea, lo que acabamos de hacer es sacar un poco el cuadro, sacamos la clínica momentáneamente, pero bueno, acuérdense, la etiología lleva a la progresión de la placa y eso lleva a una clínica determinada, cada uno con sus síntomas y signos según el órgano que sea. Pero fíjense esto, ¿qué cosas hacen que estos factores también se complejicen? Y la genética es determinante. Hay genes para ser hipercolesterolemia, hay genes para ser hipertenso, hay genes para ser diabético y hay genes para ser obeso. O sea, todas estas enfermedades, incluso para fumar, para el hábito de fumar, también hay genes. Ya prácticamente estamos terminando, pero estas flechas están muy limitadas. Podríamos sacar a varias cosas. De hecho, ser hombre, que es un factor de riesgo, también es, en este caso, para lo que estamos viendo biológico, es genético. Entonces, ¿hay tendencia genética heredada de mis padres, o de mi madre, o de mi abuelo, para ser hipercolesterolemia o para tener hipertensión, diabetes, obesidad? Sí, por supuesto. Pero también hay ambiente que permite que esto suceda. Por ejemplo, el ambiente con una dieta rica en grasa saturada y colesterol lleva a la hipercolesterolemia. El ambiente con ingesta alta de calorías lleva a la obesidad. ¿La obesidad es solo una enfermedad por dietas altas en ingesta calórica? No. La obesidad, cuando la estudien, van a ver que tiene que ver con la genética y con la dieta. O sea, hay gente que come mucho y no tiene obesidad, y hay gente que come mucho y rápidamente hace obesidad. ¿Cuál es la diferencia? Es genética. Por eso nunca hay que culpar a la gente por su enfermedad.
¿Podemos culpar al tabaquista por ser tabaquista? No. Tenemos que educarlo para que trate de cambiar. Pero hay mucha gente que tiene una genética propia que hace que sea muy capaz de caer en el vicio del tabaco porque tiene receptores de nicotina distintos a otra gente, más afines, y que le producen más felicidad que a otra gente fumar. Entonces hay gente que cae. Lo que tenemos que luchar es contra las tabacaleras. Y tenemos que lograr que haya ambientes sin humo y tenemos que educar. Pero no es culpar. O sea, yo nunca puedo decirle, y vio, fumaba, entonces. No, eso no se puede hacer. Lo mismo con la obesidad. No podemos tildar a aquel obeso, será obeso porque come mucho. No, no, no. También heredó genes. La dieta alta en calorías también condiciona la diabetes, que es una enfermedad también, ambiente y genética. Tiene una genética, pero después comer mucho hace que libere insulina, y tanta insulina en el cuerpo que hace genera resistencia en los receptores. Y aparece la resistencia a la insulina y aparece la diabetes tipo 2, por ejemplo, que está muy ligada a los procesos de ateromatosis. Por supuesto la diabetes tipo 1 también, Pero dietas con alta ingesta de sodio están condicionando permanentemente la hipertensión. La hipertensión arterial no se ve solo por la dieta con ingesta de sodio alta, también se ve por la genética. El sedentarismo está muy relacionado a las bajas concentraciones de HDL, porque así como los estrógenos generaban HDL o proteínas buenas, el ejercicio físico también. Mientras más ejercicio hagan, más suben las HDL, que eran las buenas, ¿se acuerdan? Las que sacaban colesterol. Así que el sedentarismo es otro factor de riesgo. Fíjense, acá hay una línea negra que no se alcanza a ver bien, seguramente ustedes no la ven en su pantalla, pero digo, acá puse a esta altura, cosas del ambiente, y a esta altura puse cosas de la genética, pero son todos factores de riesgo. Estos eran factores de riesgo más determinantes rápidos, y estos son factores de riesgo quizás que van a determinar estas enfermedades. Pero a todo este cúmulo, nosotros le decimos de riesgo. Y como estamos en presencia de un ambiente de riesgo y de una genética de riesgo, hablamos de enfermedad de la civilización. Porque civilizarnos nos ha permitido entrar en una dimensión desconocida para el ser humano, muy, muy potente, muy buena. Miren lo que está pasando. Estamos en una facultad pública, dando una clase. Eso es mágico, fantástico. Eso lo genera la civilización. Y lo estamos haciendo a través de una computadora. Eso es fantástico. Pero la civilización tiene su precio. Habernos civilizado también nos lleva a pasar por un costo muy alto en lo ambiental, porque el cazador-recolector no tenía tanto acceso al alimento, no tenía tanto acceso, entre comillas, al sedentarismo. El cazador-recolector se movía todo el día, comía poco, lo que podía, comía, depositaba, guardaba por varios días, volvía a comer. Eso hacía el cazador-recolector. Nosotros hoy tenemos un cuerpo casi igual al del cazador-recolector. Pasaron nada, 50.000 años, 100.000 años, nada. Desde que aparece la agricultura y la ganadería, 10.000 años. Entonces nuestro cuerpo no se adaptó todavía. Entonces para nosotros civilizarnos es bueno, pero tiene su costo. Estas son las enfermedades de la civilización. La verdad es que es importante conocerlo. Les pongo muchas gracias porque la verdad que estoy agradecido, pero ahora voy a salir de acá y voy a escuchar si tienen algunas preguntas. ¿No hay preguntas? ¿Les sirvió? Estaba muy bueno la clase, profe, así que fue muy claro. Bueno, Muchas gracias, profe. sí, muchas gracias. Bueno, genial. Les deseo que le vaya muy bien y mi correo, el centro de estudiantes lo tiene,
también está siempre la secretaria en la puerta, vieron que el decanato funciona a puertas abiertas. Mi correo electrónico es jorge-molinas, con ese al final, @yahoo.com.ar. Como esta sesión va a quedar grabada, obviamente lo digo en voz alta para que quede grabado. Cualquier cosa me escriben. Sí. Sí, tengo una pregunta. Cuando la isquemia transitoria pasa en el cerebro, ¿se llama ACV? No, muy buena pregunta. Cuando la isquemia transitoria afecta al cerebro se llama accidente isquémico transitorio. La sigla es AIT. Por ejemplo, se paraliza un brazo durante un rato, se queda ciego el paciente durante 5 minutos y vuelve a ver. Ah, ok. Son todos cosas parecidas al ACV, pero que en vez de ser de larga duración, son de un ratito y vuelve a la normalidad. Pero a nosotros nos permiten poner el alerta temprana y permitirnos actuar en prevención, porque si un paciente viene con síntomas típicos de un accidente isquémico transitorio, lo podemos estudiar y capaz que le prevenimos un accidente cerebrovascular. Ok, entiendo. Muchas gracias. No, al contrario. Profe, entonces la diferencia sería entonces por el tiempo entre la isquemia. Claro, totalmente. Ah, perfecto. Gracias, profe. Y la recuperación. Los accidentes isquémicos transitorios, al igual que la angina de pecho del corazón, se recuperan solos. Ah, bien, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, chicos, estoy a plena disposición. Cualquier cosa me escriben y bueno, mucha suerte. Gracias. Gracias, profe. Chao, chao. Luego, chao. Chao, que estén bien.